la sesión pasada comenzamos a platicar sobre algunas herramientas que vamos a estar utilizando para el desarrollo de nuestras actividades durante esta asignatura. Hicimos un ejercicio muy básico con el objetivo de identificar las herramientas que comúnmente ustedes utilizan para trabajar, y por el otro lado, pues para saber más o menos explorar todavía, y es lo que vamos a ir haciendo, ir explorando cuáles son las habilidades con las que cuentan y ir incrementando ese conocimiento, esas habilidades para alcanzar nuestros objetivos. Les comento que el día de ayer ya tuvimos nuestra primera reunión de academia junto con el coordinador de nuestra asignatura y junto con los demás maestros, y bueno, pues llegamos al acuerdo, dadas las condiciones que todavía imperan, que no estamos integrados al 100% en una modalidad, sino vamos a estar trabajando en una modalidad híbrida. Pues seguramente ustedes ya pues ya vivieron en carne propia la dificultad de estar trabajando de manera híbrida, ¿no? Todas las actividades digamos que tienen cierto retraso y una cierta complejidad por esa modalidad en la que estamos trabajando. De tal suerte que vamos a acotar nuestros productos académicos a dos solamente en este cuatrimestre. Ya lo estaré publicando en nuestro Classroom. De hecho, me parece que ya lo publiqué. Vamos a ver. Creo que acá está. En la secuencia didáctica. Sí, miren. Aquí están los dos productos académicos que vamos a estar trabajando en este cuatrimestre. Y uno tiene que ver con el diseño de un sistema. Yo más bien le pondría diseño de una aplicación. En esta primer parte vamos a alcanzar el objetivo de diseñar una interfaz. Vamos a diseñar y a desarrollar nuestras interfaces de usuario. Y eso sería nuestro primer producto. Obviamente nosotros lo vamos a hacer con las tecnologías que ya les comenté. Y la segunda parte va a ser la integración de la funcionalidad, es decir, vamos a implementar un CRUD como tal que esté interaccionando con un servicio en la nube, ¿sale? Seguramente lo vamos a hacer con Firebase, ya sea para almacenar información en una cuenta, y también vamos a estar subiendo imágenes en un storage, también en la nube, y también va a ser un servicio de Google. Como nosotros tenemos cuenta institucional de Google, pues vamos a poder hacer uso de estos servicios. Incluso también si tuviéramos una cuenta personal de Google, también lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, lo acotamos a dos productos para que nos estemos enfocando en ello y pues ir aprovechando nuestros tiempos, ¿ok? Si tienen dudas en cuanto a las fechas, aquí observen, aquí están las fechas, aquí está el producto, aquí están las fechas y más o menos la descripción de lo que debe de llevar, la manera en que se va a estar evaluando esto mediante un par de rúbricas o guías de evaluación que obviamente yo les publicaré una vez que ya de alta la actividad, ¿ok? Entonces tenemos aproximadamente un poquito más de 4 semanas para estar trabajando en ello, ¿ok? Bueno, ahora sí, retomamos lo que estábamos haciendo el día de ayer. Vamos a comenzar un repaso del lenguaje de programación que vamos a estar utilizando, el cual vamos a estar ocupando, y decíamos que vamos a estar trabajando con JavaScript. ¿Ok? El día de ayer alcanzamos a dar de alta una cuenta en Replit.com, y bueno, pues ayer ya procedimos a dar de alta un primer proyecto, y es lo que vamos a hacer, vamos a retomar el día de hoy. Entonces, si tienen a la mano su cuenta, pues abran.
abran su proyecto. Y estábamos en esta parte y más o menos ayer ya les expliqué cómo se distribuye el espacio de trabajo, cómo se ejecuta el proyecto y bueno, no hay mayor complejidad. ¿Vale? Pues vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Vamos a explorar cómo, cómo declarar constantes y variables. Vamos a ver algo de cadenitas y vamos a trabajar con un poco de objetos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces, vamos entonces a trabajar con variables y constantes. Y como su nombre lo indican, la idea es que dentro de estos objetos que nosotros definamos, vamos a almacenar valores que por un lado no van a ser modificados y por otro lado, las llamadas variables pues van a almacenar un valor que a lo largo de la interpretación de los scripts o de bloques de scripts, su valor puede ser modificado, ¿sale? Ya sea por una función, ya sea por alguna operación o por algún proceso. ¿Ok? Para que nosotros hagamos esto, necesitamos utilizar las siguientes palabras reservadas. Cuando nosotros declaramos una constante, normalmente, más bien utilizamos la palabra reservada const y a continuación el nombre de nuestro objeto. Acuérdense que todo lo que tenemos aquí son objetos. Por ejemplo, yo declaro una constante llamada nombre y dentro de esta constante yo voy a almacenar una cadena, por ejemplo, el nombre de su servidor. ¿Ok? Hasta ahí no hay inconveniente. Puedo declarar otro objeto constante como apellido y pues ahí coloco otra cadena, otro valor y así sucesivamente. Ahí no hay ningún problema. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos esto en JavaScript convencional, pues no era obligatorio prácticamente identificar o hacer la diferencia entre constantes y variables. ¿Sale? Incluso nosotros lo podíamos hacer con la palabra reservada var, nada más como para indicar que esto iba a ser una variable. ¿Ok? Pero dado que nosotros vamos a trabajar en un esquema organizado bajo una librería y posteriormente bajo un framework, eh, digamos que implementa objetos, componentes, etcétera, etcétera, es importante para el intérprete saber el tipo de objetos que va digamos que a darle tratamiento, a identificar. Por lo tanto, pues tenemos que agregarle esta parte, ¿cómo se le diría? Sensible, ¿sale? Para que nosotros no tengamos problema en llevar a cabo, en este caso, de definir correctamente nuestras constantes y variables. Vamos a imprimir esto en pantalla, en nuestra consola. Y tenemos nombre. No olviden poner sus puntos y comas. En ocasiones esto no es muy estricto, es decir, a veces nos permiten no poner puntos y comas, pero es, digamos que, una buena práctica la que tenemos que, la que nos indica que pongamos puntos y comas después de cada sentencia. ¿Ok? Si nosotros queremos agregar, imprimir nuestro otro objeto, pues simple y sencillamente lo agregamos dentro de nuestra función como un parámetro más. Y fuera de eso no hay ningún inconveniente, hasta ahí todo va perfectamente bien. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, muy bien, durante todo mi bloque de sentencias, en algún momento yo quiero modificar el valor asignado al objeto apellido, ¿vale? Y quiero asignarle mi segundo apellido y mandarlo a imprimir como lo he venido haciendo hasta el momento.
¿ok? Cuando yo ejecuto este script, ustedes pueden ver que ya me está marcando un error. Y esto obviamente lo permite, más bien lo identifica o lo interpreta de esta manera JavaScript, en este caso Node.js, que digamos que es nuestro entorno de ejecución, porque obviamente yo aquí le dije que esto era una constante, un valor, un objeto constante que contenía una cadena y esta en ningún momento se va a modificar porque así yo la declaré. Sin embargo, más adelante yo estoy diciendo que le voy a dar una nueva asignación y evidentemente ahí es donde salta el problema, ¿no? Y ahí dice asignación, error de tipo, asignación a una variable constante. Y bueno, aquí ya nos marca los módulos, etcétera, etcétera. Siempre los errores se van a mostrar en el tope del log de error que nos muestre la consola o el archivo que nosotros estemos revisando. ¿Ok? Hay que aprender también a leer los errores. No nada más se trata de decir, ay, hay un error y ahora qué hago, profe. No, se trata de que ustedes también sepan rastrear cuáles son los errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos generar un objeto que tenga la capacidad de modificar su valor a lo largo de nuestro script? Pues en estos casos nosotros utilizamos la palabra reservada let. Todo lo que les estoy diciendo está en la documentación de referencia de JavaScript, ¿sale? Que les puse en el Classroom. Cuando nosotros utilizamos let, estamos diciendo, quiero definir un objeto, pero este objeto va a tener un valor que puede ser modificado en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a decir edad, y aquí voy a poner mi edad. Esto lo voy a comentar un momento. Y aquí junto a apellido voy a poner edad. Y ahí no hay problema. Ahí ya está imprimiendo los dos objetos que son constantes más el objeto que tiene un valor que puede ser modificado. ¿Sale? Y a diferencia de lo que yo había pretendido hacer previamente, que era modificar el contenido del objeto apellido, ahora voy a modificar edad y le voy a decir edad es igual a 20, así más o menos como ustedes. ¿Ok? Y sin problema, ahora hace la modificación tal cual yo pretendo hacerlo en esta línea número 8. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre definir, ¿sale? Objetos constantes y objetos que son variables. Ahora, también es importante que hablemos de un concepto sumamente básico, que es el scope, o también llamado el ámbito. ¿Vale? ¿Alguien ha escuchado de este término previamente? ¿Nadie? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, cuando nosotros hablamos del ámbito o del scope, tenemos que tener en mente que de lo que estamos hablando es de el espacio dentro de mi bloque de sentencias o dentro de mi código en que un objeto tiene vigencia o existe. ¿Sale? Vamos a ver con un ejemplito muy básico a qué me estoy refiriendo con esto del scope o del ámbito. Por ejemplo, vamos a utilizar un if. Todos conocemos la estructura del if, ¿no? Viene la palabra reservada if, que es un condicional simple que verifica la validez de una condición lógica. ¿Ok? Es decir, verifica si algo es verdadero. Y normalmente eso que es la condición lógica va dentro de unos paréntesis. Y el bloque de sentencias que va a ejecutar esta condición lógica, o más bien que se van a ejecutar cuando la condición lógica es verdadera, vienen dentro de unas llaves. ¿Ok?
Nosotros podemos en algún momento dado omitir estas llaves cuando la sentencia es única. Pero para ahorita, digamos que ser muy explícitos en ello, vamos a dejarlo así. Entonces, la condición que yo quiero verificar, busca que sea verdadera. Yo puedo poner una condición desde el inicio cuyo resultado sea verdadero. O incluso poner directamente el booleano, que en este caso es el que se está buscando para que esta condición se cumpla. ¿Sale? Que es el true directamente dentro de los paréntesis. Entonces, esta condición es verdadera sí o sí. ¿Cómo la verifico? Bueno, pues aquí puedo mandar, por ejemplo, un mensaje donde diga, por ejemplo, es verdadero. ¿Ok? Y obviamente, pues aquí en la consola va a salir el mensaje es verdadero. ¿Ok? Si yo lo llego a negar, a ver, no aparece nada porque la condición es falsa, ¿vale? Y por lo tanto, al ser falsa, no entra aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a suponer que dentro de esta condicional, yo voy a definir otros dos objetos. ¿Okay? Un objeto que se llama nombre. Además, este objeto es constante. ¿Vale? Y le voy a asignar mi primer nombre. En el caso de su servidor, perdón, es Paulo. Y voy a definir otro objeto constante que se llame igual apellido y que ahora sí contenga mi segundo apellido. Y finalmente lo que quiero que se ejecute dentro de esta condición es que me mande un mensaje en la consola donde se imprima lo siguiente: mi nombre y mi apellido. ¿Okay? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que me imprima aquí en pantalla? Además de esto que ya estamos viendo. Señoritas jóvenes, ¿cuál sería la salida de ejecutar este código? ¿Nadie? Ok, vamos a proceder a verlo entonces. Si yo ejecuto esto, observen la salida. Por una parte, vamos a quitar aquí edad. Nuevamente. Y observen cómo la primera línea imprime primero Daniel Vázquez, que son los valores que asigné en la línea 3 y 4. Y luego imprime Paulo Mora, que son los valores que asigné en mis objetos en las líneas 15 y 16. Alguien me podría decir, pero, profe, ¿a poco se puede que yo defina varias veces los mismos objetos? Y la respuesta es no. No es posible que yo defina o esté redefiniendo varias veces el mismo objeto. Sin embargo, alguien me podría decir, pero profe, aquí en la pantalla, en la línea 15 y 16, estamos viendo que está definiendo los mismos objetos que ya teníamos en 3 y 4. Entonces no se está cumpliendo lo que usted nos dice. Y la respuesta es, no es cierto. Estos objetos que están en la línea 15 y 16 son totalmente distintos a los que tenemos en 3 y 4. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque el scope o el ámbito es distinto. ¿Vale? Es decir, estos objetos que están aquí son vigentes, ¿vale? Fuera de esta condición. Es decir, yo puedo operar con ellos, puedo utilizarlos, etcétera, etcétera. Pero dentro de esta condicional, tengo otros objetos distintos que a primera vista parecieran que son los mismos porque se definieron con el mismo nombre, pero que operativamente son totalmente distintos porque están en un ámbito que es ajeno al exterior. O sea, le hagan de cuenta que esto es
un cuarto de una casa y acá tenemos toda nuestra casa. Y dentro de nuestra casa nosotros debemos poder tener diferentes ubicaciones, diferentes cuartos, la cocina, la sala, los dormitorios, etcétera, etcétera. Pues más o menos imagínenselo así, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo mando a imprimir esto, entonces están imprimiendo diferentes cosas porque son objetos distintos. Observen cómo ahora nuevamente vuelvo a mandar a imprimir los objetos que previamente yo ya he definido. Y si yo ejecuto esto, observen cómo nuevamente vuelve a aparecer Daniel Vázquez. ¿Por qué? Pues porque lo que está imprimiendo son los valores asignados a los objetos que se encuentran aquí en la parte superior. ¿Ok? Y como ya les dije, no se puede que yo defina varias veces el mismo objeto. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner otro objeto que sea mi nombre. Aquí le pongo Javier. ¿Sale? Y observen cómo nuevamente me manda un error. Y aquí nos dice error de sintaxis. El identificador nombre ya ha sido declarado. ¿Sale? Por lo tanto, quiere decir que yo no puedo estar declarando objetos dentro de mi código a diestra y siniestra. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, observen también que el mismo editor me indica cuando las definiciones que yo hago, en este caso de objetos, no han sido utilizadas. Por ejemplo, aquí en este editor muestra aquí unos puntos, ¿no? Así en la primera letra del nombre del objeto, que nos indican que ahí hay un mensaje, un warning. ¿Sale? Dice ahí, nombre está declarado, pero su valor no ha sido nunca leído. ¿Sale? Es decir, en pocas palabras, declaraste esto, pero no ha sido utilizado. Entonces, ¿para qué lo declaras si no lo vas a ocupar? Pero una vez que yo de alguna manera hago uso de esos objetos, entonces ese warning desaparece, ¿no? Es decir, bueno, pues ya declaraste aquí algo que vas a utilizar y más adelante efectivamente ya lo estás utilizando. ¿Ok? Entonces, con esto, ahora nosotros sabemos cómo definir objetos con valores constantes y objetos con valores variables. Y además también hemos revisado cuál es el concepto de scope o de ámbito de nuestros objetos. Esto ocurre en todo, digamos, en todo el código. Puede ser que tengamos objetos que son propios o forman parte del mismo código, del mismo módulo, o que sean objetos que sean importados. Ya más adelante veremos esa parte de la importación de objetos porque nosotros vamos de esta manera a importar componentes en React. ¿Ok? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No, profe. De mi parte, no. Perfecto. Muchas gracias. Yo, profe, no tengo ninguna duda. Gracias. Muy bien, gracias, Juan. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema que vamos a revisar y ese tiene que ver con los llamados strings. ¿Sale? Muy bien, vamos a agarrar otro, ¿cómo se llama? Otro proyectito. Vamos a hacer otro proyecto. Y aquí a mis repels. Esto lo voy a hacer así para que ustedes puedan tener acceso a este código y vayan viendo ejemplo a ejemplo qué es lo que se fue haciendo. ¿Ok? Aquí vamos a poner el 02 y vamos a poner strings y también vamos a poner template. Y creamos nuestro proyecto.
Muy bien, entonces aquí ya tenemos trabajando nuestro entorno de desarrollo. Aquí le vamos a poner hola mundo para ver que todo está funcionando perfectamente. Y ya vimos que está trabajando sin ningún problema. Perfecto, entonces vamos a continuar. Aquí le vamos a poner el título. Y dijimos string template. Muy bien, entonces nosotros ya teníamos dos objetos previamente definidos que utilizamos en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro ejemplo anterior. Ahora resulta que ustedes, como pudieron ver, mandé a imprimir estos valores almacenados en objetos, ¿vale? Y para ello utilicé la función, el método log de la librería console, ¿vale? Y donde lo único que yo hacía era, digamos aquí, agregarlos como parámetros de este método, y así sin mayor inconveniente, pues ya se mostraba el resultado en la consola. ¿Ok? Pero puede ser que yo no quiero, o más bien necesito, que esta impresión en la consola se muestre con cierta estructura, ¿vale? O de determinada manera, que no solamente contenga los valores de los objetos, sino que tenga algunos otros, algún otro contenido, ¿no? Como por ejemplo un mensaje que me diga, hola mundo, mi nombre es, y por ejemplo que aparezca el nombre, ¿no? Para hacer eso, pues tenemos varias, bueno, algunas variantes para hacer eso, como por ejemplo concatenar las cadenas, ¿no? Por ejemplo, decir, hola, mi nombre es, y a continuación concatenar, ¿vale? Con el operador más, que sirve para dos cosas, para hacer operaciones de adición, pero también para concatenar cadenas. Y a continuación poner nombre. Y si esto lo ejecutamos, pues ustedes pueden observar que ya nos muestra aquí en pantalla, en la consola, dice hola, coma, mi nombre es, y aparece el valor del primer objeto, que es el nombre, que en este caso Daniel. ¿Ok? Y seguido, pues podría a lo mejor también concatenar el apellido, ¿no? Y pues ya aparece ahí el apellido, y aquí ya le puedo poner, por ejemplo, aquí un espacio en blanco, concatenado con el objeto apellido, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, pues esta es una manera de hacerlo. O como vimos hace un rato, pues también tenemos la posibilidad de agregar como parte de, bueno, se lo voy a dejar así, como parte de los parámetros de entrada de este método log, pues todos los objetos que yo quiero ver en pantalla, ¿vale? Pero en este caso, esos objetos son, son strings, ¿vale? Y por ejemplo, puedo ponerle así, mi nombre es, y luego aquí ya tengo mi otro objeto, y aparece sin problema, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ahora quiero que estos valores de los objetos no aparezcan solamente, por ejemplo, al final o concatenados con una cadena, sino quiero que aparezcan de alguna manera insertos dentro de un string, ¿vale? O sea, no basta simple y sencillamente con que lo concatene, sino más bien lo quiero insertar dentro de las cadenas. Bueno, para ello utilizamos algo que se llama template string, ¿sale? O cadenas con formato. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizo ahorita el mismo método log para imprimir,
Y lo que voy a hacer ahora es aquí dentro imprimir un objeto, ¿sale? Y ese objeto debe contener lo que yo quiero, el formato de cadena que yo quiero que incluya a los valores de los demás objetos que yo previamente ya definí, ¿vale? Así que vamos a crear un nuevo objeto y este objeto se va a llamar, por ejemplo, nombre completo. Y a continuación voy a definir el contenido de mi cadena, ¿sale? Y en ese caso, como ustedes ahorita pueden ver, yo las cadenas las he definido con comillas sencillas. También se pueden definir con comillas dobles. Aquí no hay problema. ¿Sí? De hecho, esto pues, también es correcto, también funciona perfectamente. ¿Vale? Y ahí no nos marca ningún error. Es decir, yo puedo utilizar tanto comillas dobles como comillas simples o también llamados apóstrofes. Pero en el caso de los template strings, lo que necesito es, esto va al revés de hecho. Template string. Lo que yo necesito utilizar es comillas, ¿vale? Pero las comillas inversas es como un acento, pero el acento está, digamos, tiene el sentido opuesto al que nosotros comúnmente utilizamos. ¿Ok? Y dentro de estos comillas, estos acentos que están inversos, yo voy a agregar mi cadena, ¿vale? Hola, mi nombre es, y cuando yo quiero agregar el valor de mis objetos dentro de esta cadena, lo que tengo que hacer es agregar signo de pesos y mis llaves. Y dentro de las llaves yo voy a poner ya sea la referencia de un objeto o incluso realizar operaciones dentro de estas. En este caso yo voy a agregar el nombre. Y mi apellido es, y nuevamente pesos y llaves, y aquí pongo apellido. ¿Ok? Y ahora sí, sin ningún problema, mando a imprimir esta cadena, ¿vale? Que tiene cierto formato, y el resultado lo estamos viendo en pantalla. Voy a quitar esto para que no nos meta ruido. Y observen, dice, hola, mi nombre es, y ya dice aquí mi nombre, ¿vale? Y mi apellido es, y aquí ya viene mi apellido. Observo nuevamente lo que hemos hecho. Tengo una cadena completa que está delimitada por acentos. Estos acentos son los inversos. Tienen que ubicarlos bien en su, ¿cómo se llama? En su teclado. En el teclado de su servidor que tengo acá en la casa. Este símbolo lo saco con la tecla de Alt Ground y junto a la tecla de Enter están la tecla de apóstrofes y de llaves que cierran, y ahí mismo también tiene el símbolo del acento invertido. ¿Sale? Entonces, en ambos casos utilizamos este símbolo para abrir, tanto para abrir y para cerrar. Y dentro de este yo voy a definir mi cadena, ¿vale? El string que yo quiero que se imprima. En este caso, el string que yo quiero que se asigne a un objeto de valor constante que se llama nombre completo. ¿Ok? Yo genero entonces el template, sale una plantilla, una base. Y ahora lo que pasa es que voy a hacer referencia a el valor de un objeto. En este caso, el objeto se llama nombre. Pero no basta con que yo lo llame así, ¿sale? Porque si yo lo llamo así directamente, lo único que va a pasar es que así de manera textual lo va a mostrar en la cadena. Y yo no quiero que le dé tratamiento de cadena. Lo que yo quiero que identifique es que esta es una referencia a un objeto. Y para ello yo tengo que agregar un símbolo de pesos que indica que a continuación entre
estas llaves va a haber algo que es JavaScript, sale una referencia, y en este caso está el nombre de un objeto, pero también puede ser un, ¿cómo se llama? Una operación, como por ejemplo, mi edad. Hace un rato les decía que tengo 42, pero 42 también puede ser 30 más 12. ¿Ok? Así que si yo ejecuto este código, pues ahora el resultado de ¿cómo se llama? El resultado de la ejecución de este script muestra lo siguiente. Además de la cadena que ya teníamos, también muestra ahora mi edad, ¿sale? Y observen que no me está mostrando 30 más 12, o sea, textualmente, y obviamente estos no son nombres de un objeto, sino lo identifica como valores numéricos y realiza la operación que yo quiero, que en este caso pues es una suma, ¿ok? Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es, por un lado, tener la facilidad de generar, digamos que una plantilla, un template de una cadena, y dentro de esta nosotros podemos insertar elementos de JavaScript. Sí, podemos hacer la combinación entre un objeto nativo que es una cadena y código de JavaScript, ¿vale? Estas son las bases de algo que nosotros llamamos el JSX, ¿vale? Que más adelante lo veremos cómo trabaja. Entonces yo ya tengo este objeto. Vamos a hacer una función dentro de este mismo ejercicio y para que podamos definir de manera, digamos que clásica o tradicional, como nosotros definimos funciones en JavaScript, es utilizando la palabra reservada function. Y vamos a decirle function get saludo. ¿Ok? Y le vamos a pasar un parámetro. Y dentro de esta función, pues vamos a generar algún comportamiento. En este caso, el comportamiento es que construya un saludo que está basado en lo que nosotros ya habíamos hecho aquí adentro. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá. Vamos a copiarlo y todo esto lo voy a comentar. Acá decimos, vamos a pasar un parámetro que es nombre. Y aquí lo que quiero es que regrese algo. Y ese algo es esto que está acá. Y vamos a quitarle todo esto. Nada más quiero que regrese el nombre. ¿Ok? Así que ya tenemos ahí nuestra función. Y lo único que toca es invocar la función. ¿Vale? Así que vamos a mandar a imprimir en nuestra consola un saludo. Este saludo va a provenir de nuestra función. ¿Ok? Observen, o más bien lo que les pido ahora a todos ustedes, que ya vimos cómo generar, digamos, una template string, es decir, ya vimos cómo darle formato a una cadena de tal suerte que ahora yo puedo invocar referencias a objetos o realizar operaciones que ahora me indiquen ustedes, por ejemplo, cómo sería o cómo yo invocaría esta función que estamos viendo dentro de un template string. Por ejemplo, de salida yo quisiera que me dijera este es un saludo y, por ejemplo, aquí que saliera lo que está acá arribita, ¿no? Que dijera, hola, mi nombre es, y ya saliera mi nombre, por ejemplo, y este fuera el resultado de invocar mi función dentro de un template string. ¿Cómo le haríamos, jóvenes? ¿Cómo le haríamos, señoritas?
Observe que si yo invoco directamente la función, es decir, si yo digo get saludo y le paso como parámetro nombre, que está en la parte de arriba, y yo mando a imprimir esto, pues me imprime esto, ¿no? Hola, mi nombre es Daniel. Ahora yo lo que tengo que hacer es que tengo que meter ese hola, mi nombre es Daniel dentro de una cadena que diga este es un saludo y aparezca mi saludo. ¿Cómo le haríamos? Una vez que ya conocemos cómo funcionan los template string. ¿Algún voluntario o voluntaria? Señoritas, jóvenes. Profe, Sigue adelante. sería console. Bueno, me imagino que tendría que ir todo en una cadena otra vez. Exactamente. Tengo ahí mi Pero, ajá, console log y luego ¿qué hago? se abrirían el acento invertido Ok, ahí están mis acentos invertidos. ¿Y luego qué y hacemos, ahí, Eduardo? y ahí escribiría, este es un saludo, 2 puntos, Sí, el signo de pesos, perfecto. las llaves, Ok, ya ves. Y luego, y ahí iría get, saludo y el nombre. perfecto. Muy bien, Eduardo. Obviamente aquí le quitamos ese punto y coma porque no es el fin de la sentencia. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, como dice Eduardo, pues lo único que teníamos que hacer es meter la invocación de esa función dentro de un template string, tal cual lo habíamos visto en un ejemplo anterior. ¿Vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues para que se den cuenta que además de meter referencias o de realizar operaciones dentro de las llaves, perdón, nosotros también podemos invocar funciones y obviamente también podemos invocar métodos de objetos, ¿sale? De la misma manera como lo hicimos anteriormente. ¿Ok? Como lo estamos viendo en pantalla en este momento. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda en lo que se hizo con las cadenas? ¿Cómo se llama? Con el formato de cadenas. ¿Dudas, preguntas? No, profe, por mi parte no. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a el siguiente tema que vamos a ver, que van a ser los objetos y objetos literales, ¿ok? Más bien objetos literales, así los llamamos. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Esta carpetita que ustedes están viendo es la que yo les voy a compartir, ¿ok? La vamos a poner ahí en el Classroom para que tengan las referencias. Vamos a agregar un nuevo espacio de trabajo de Node.js y aquí le vamos a poner objeto literal. Y listo. Y nada más verificamos que esto esté funcionando perfectamente. Y listo, está trabajando. Muy bien. Bueno, entonces nosotros dijimos que por definición JavaScript trabaja con el paradigma orientado a objetos y además es multi paradigmas, ¿no? Y en general dijimos que todo lo que está dentro de JavaScript pues es un objeto, es decir, tiene atributos y tiene métodos.
Sin embargo, pues esto no implica que nosotros como desarrolladores no tengamos la posibilidad de generar nuestros propios objetos, nuestras propias clases, templates con sus propios atributos, métodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos un objeto literal, quiere decir que nosotros estamos definiendo como tal un objeto con cada una de estos atributos que les acabo de mencionar. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a definir un objeto constante que se llame persona. ¿Vale? Y hasta el momento lo que hemos visto es que pues yo puedo asignarle valores que pueden ser valores numéricos, ¿vale? Es decir, un número, ¿vale? Que puede ser un entero, que puede ser un flotante, valores booleanos, ¿no? Como puede ser un true o un false, o valores que son cadenas, ¿no? Como hace un rato lo vimos, ¿no? Asignando nombres de personas, apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ustedes bien saben, puede ser que un objeto pueda contener diferentes valores, no solamente uno. Y para ello, pues lo que tenemos que hacer es definir un objeto con cada uno de sus atributos y el valor de los atributos que estamos definiendo. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de una persona, ¿qué atributos creen ustedes que son importantes en una persona? ¿Cómo qué atributos le pondríamos? ¿Su nombre? Su nombre, ¿no? Así que le ponemos ahí nombre. Y pues ahora sí yo le asigno un nombre aquí. Y me sigo con el siguiente atributo. Por ejemplo, digo apellido. Y pues agrego su apellido. Y por ejemplo la edad. Y así sucesivamente. Pues observen. Esto pareciera que es como una especie de arreglo asociativo. Así lo podemos ver en algunos otros lenguajes. Pero en realidad lo que estamos haciendo es definiendo el cuerpo de nuestro objeto, ¿sale? Con el nombre de sus atributos y los valores asignados a cada uno de ellos. ¿Ok? Y de esta manera lo vamos haciendo. A cada una de estas cosas se le llama una tupla y la tupla siempre tiene una llave y un valor, ¿sale? Esto se hace de esta manera porque, como ustedes saben, pues por ahí existe algunos formatos de intercambio de información multiplataformas, como por ejemplo JSON, y JSON trabaja de esta manera. Es decir, la idea de definir así estos objetos es que si yo requiero en algún momento este tipo de información, pasarla a algún otro intérprete a través de un access point, etcétera, etcétera, bueno, pues la información va formateada de tal manera que es entendible para algún otro lenguaje de programación. ¿Ok? Si yo mando a imprimir esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues quién sabe, vamos a ver qué es lo que sale en la pantalla. ¿Vale? Vamos a imprimir lo que dice persona. Y observen lo que dice. ¿Sale? Me manda aquí una pequeña colección donde vienen las tuplas separadas por comas y dice ahí nombre, apellido, edad, etcétera, etcétera. Si yo quiero acceder a uno de los elementos de este objeto, pues simple y sencillamente agrego punto justamente después del nombre del objeto e invoco su propiedad o su atributo, ¿no? Si yo quiero la edad, pues invoco la edad y ahora no me muestra toda la colección de propiedades o atributos de esta persona, sino nada más aquel atributo en particular que yo estoy invocando. ¿Ok? De manera general, así es como funciona. Vamos a ver si aquí funciona Table.
Así perfecto también funciona el método table dentro del ambiente de Node.js. ¿Ok? De manera general, así lo podemos definir. Pero también es posible que dentro de un objeto, como lo tenemos ahorita definido, también alguno de sus propiedades o atributos también sea un objeto. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos hacer o definir objetos de manera tan intrincada como nosotros lo vayamos requiriendo. Por ejemplo, vamos a pensar en la propiedad domicilio. Domicilio, ¿vale? Y como ustedes saben, pues domicilio tiene varios, parece que tiene muchos valores, tiene otras propiedades, como pueden ser, por ejemplo, la colonia, el número, la ciudad, código postal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de valores, pues no solamente va a ir contenido en una sola cadena. Pudiera ser que así lo definimos, lo podamos definir. Sin embargo, pues es más difícil extraer elementos del domicilio de una cadena que si nosotros los obtenemos directamente de una propiedad, ¿no? Entonces decíamos que podemos agregar otras propiedades, ¿no? Y aquí ya le ponemos las propiedades. Y lleva la misma lógica, ¿no? Que previamente nosotros hicimos. Ciudad Puebla y el código postal 72310 y por ejemplo también me interesa la geolocalización y ese es otro punto, ¿no? Aquí le vamos a poner por ejemplo geo y la geolocalización, ¿cuántas propiedades normalmente tiene, jóvenes y señoritas? La latitud y la longitud. Efectivamente, Abigail, latitud y longitud. Así que agrego una propiedad que sea latitud. Y aquí no importa los datos, seguramente esto es incorrecto, pero lo que importa es que yo ya estoy agregando aquí latitud y longitud. ¿Ok? Ahora sí, tenemos un objeto que se llama persona y este objeto persona tiene diferentes propiedades. ¿Cuántas propiedades tiene el objeto persona? Les pregunto a ustedes, señoritas y jóvenes. Señoritas, jóvenes. ¿Tiene 5? Tiene 5, efectivamente. ¿Cuáles son? Si es tan amable de decirnos cuáles son. El nombre, apellido, edad, domicilio y geolocalización. Bueno, geo. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Efectivamente, tiene 5 propiedades, ¿sale? Y puede ser que alguna de estas propiedades a su vez tenga otras propiedades, pero eso no las consideramos, digamos, como parte de, digamos que de las propiedades, ¿cómo le podríamos decir? Como raíz, ¿no? De este objeto que se llama persona. Y aplicamos la misma lógica que hace un rato, pues para acceder a cada una de estas propiedades, ¿no? Puede ser que diga persona, punto, domicilio, punto, y a continuación la propiedad o subpropiedad de esa propiedad en particular, por ejemplo, ciudad, ¿no? Y ahí me está imprimiendo lo que yo necesito. Hasta este punto, ¿hay alguna duda en lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido platicando?
No, profe. Perfecto. Es importante que estos conceptos básicos los dominemos, porque obviamente cuando nosotros nos vayamos adentrando ya a las librerías y al el framework que vamos a estar utilizando, pues estos van a ser conceptos que se van a manejar de manera ya normal y pues ya no se necesita estar explicando por qué está estructurado o definido de cierta manera tal o cual cosa, ¿ok? Ahora es el momento en que si en algún momento llegara a haber alguna duda, pues aquí es cuando la tenemos que preguntar, ¿vale? Bueno, puede ser entonces que nosotros definamos un objeto un objeto implícito que contenga un objeto literal. ¿Cómo está eso, profe? Eso suena muy fumado. ¿De qué nos está platicando? Bueno, pues puede ser que yo, por ejemplo, mande imprimir y observen que aquí estoy colocando unas llaves. Eso quiere decir que lo que voy a meter aquí va a estar dentro de un objeto. Esto por sí solo es un objeto. Si yo mando imprimir esto, ¿vale? Observen cómo aquí salen esas llavecitas. Y esas llavecitas me indican que eso es un objeto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque también, incluso cuando imprimo persona, que es todo esto, viene entre llavecitas. ¿Sale? Entonces, cuando viene entre llaves, yo luego debo de entender, eso es un objeto. Puede ser que yo meta un objeto dentro de otro objeto. ¿Vale? Por ejemplo, así. Y entonces observen, aquí tengo mi primer objeto que es persona, y en segundo lugar tengo un objeto que contiene un objeto que se llama persona. Ahora, incluso, si ustedes se fijan más, todavía más, aquí, dentro de mi segundo objeto, ¿vale? El contenido, ya dijimos, de este es el objeto persona, e incluso aquí me pone el nombre del objeto, ¿no? Persona. Y me muestra los valores, ¿vale? Los valores que yo ya previamente conocía, porque aquí los voy manejando. Es decir, yo puedo tener incluso objetos de objetos, ¿vale? Ahora sí que vamos entrando a terrenos un poquito más intrincados, más densos, ¿no? Y esto seguramente lo vamos a encontrar también en React. Entonces es importante que sepan rastrear e identificar qué es lo que nosotros estamos o vamos a manipular, ¿no? Y estos son algunos aspectos, algunos símbolos o características que nosotros debemos de saber identificar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una copia de un objeto que yo ya he hecho previamente, pareciera que yo solamente diciendo, bueno, pues yo ya tengo un objeto previamente construido. Bueno, entonces voy a definir un nuevo objeto constante que se llame, por ejemplo, persona 2, y esta va a ser igual a persona. ¿Vale? Y pareciera entonces que he definido un nuevo objeto y que este nuevo objeto contiene tal cual lo que yo previamente definí en persona. Es decir, que si yo mando imprimir, por ejemplo, persona 2, pues yo ya voy a recuperar todo lo que previamente definí en persona 1, ¿no? O bueno, en persona nada más. Voy a quitar esto de acá abajo para que vean cómo se está viendo. Aquí vamos a imprimir algo que nos permita la diferencia, ¿sale? Ahí está. Entonces observemos. Aquí arriba tengo a persona 1, o bueno, más bien persona. Es más, le voy a poner aquí persona 1, ¿vale? Para que tenga lógica, digamos, la numerada persona no está, ¿dónde puse persona? Acá está. Sale. Entonces aquí arribita tengo a persona 1. Y acá abajito tengo a persona 2. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, modificar algo en persona 2? Por ejemplo,
por ejemplo, edad. No, perdón. Persona 2, persona 1. Ah, está bien. Vamos a ver si podemos hacer esto que quiero. Vamos a ver. Persona 2. Ok. Observen cómo ahí, por ejemplo, ya modifiqué la edad de persona 2, ¿vale? Que se supone es una copia de persona 1, ¿no? Persona 1 tiene 42 años, pero aquí persona 2 edad dije que vale 10 y mando imprimir persona 2 y ahora me dice aquí que edad tiene 10. Sí, hasta ahí todo digamos que funciona de manera como se espera. Pero finalmente, quiero nuevamente mandar a imprimir con consola log persona 1. Y observemos qué pasó. Observen cómo aquí mi propiedad de edad de la persona 1 ahora dice 10 y no mantiene ese 42 que originalmente está en la definición del objeto. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, la explicación es que cuando nosotros hicimos esto, así tal cual lo estamos viendo, lo único que hicimos es copiar una referencia, ¿sale? No hicimos una copia tal cual de la estructura y de los valores, sino lo que hicimos fue decir, bueno, dice que persona 2 va a ser igual a lo que tenga persona 1, pero más bien esto es como una referencia, de tal suerte que si yo modifico persona 2, en realidad lo que estoy haciendo es referencia a la propiedad de edad de persona 1. Y lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Persona 1 en la definición tiene de edad 42 y mandé a imprimir persona 2 y ahí le dije, ¿sabes qué? En edad ponle 10 y al final estoy imprimiendo nuevamente persona 1, pero como esta es una referencia, entonces en realidad lo que yo modifiqué fue la edad de persona 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo que queremos en realidad es no hacer una referencia, sino más bien hacer una copia, ¿sale? O si lo queremos nombrar así, queremos clonar el contenido, en este caso del objeto persona. Bueno, entonces lo que necesito hacer es definir un objeto. ¿Cómo definíamos un objeto, jóvenes? ¿Cómo sé que algo es un objeto? Por las llaves. Por las llaves, exactamente. Tengo mis llaves, pero si lo dejo así, lo único que estoy definiendo es haciendo referencia a el objeto persona dentro de un objeto vacío. Pero si yo le digo 3 puntos, entonces le estoy diciendo todo lo que tenga este objeto de acá, quiero que lo tomes y hagas una copia y lo metas en persona 2. ¿Vale? Así que si ahora nuevamente ejecuto este código, observemos aquí tengo a persona 1, ¿sale? Y luego tengo a persona 2 y en persona 2, pues yo le dije, quiero que la edad sea de 10 y efectivamente ahí dice 10, ¿sale? Y luego digo, imprímeme nuevamente persona 1 y persona 1 ha mantenido su valor original de la edad, porque cuando yo hice esto le dije, ¿sabes qué? No hagas una referencia, sino más bien toma el contenido del objeto persona 1 y vacíalo en este nuevo objeto. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo en pantalla. Así que ahora si yo quisiera hacer cualquier modificación aquí, no va a haber ningún inconveniente porque esto no va a modificar
nada mi primer objeto, digamos el objeto original. Esto también es importante que lo observen, porque esto también lo vamos a encontrar mucho en React, ¿sale? Y obviamente ustedes van a hacer uso de ello, por ejemplo, cuando necesiten pasar alguna referencia, más bien pasar algún contenido de un objeto sin que lo hagan a través de referencias. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento en este tema? ¿Dudas, preguntas? Profe, una pregunta, ¿esta grabación la va a subir? Por supuesto, todas las grabaciones las voy subiendo al Classroom, ¿vale? Todas las voy metiendo en la semana que corresponde. Y también, como ya les Gracias, dije, profe. sí, Diana, y como también ya les dije, les voy subiendo o les voy a subir estos códigos que yo voy haciendo en el Classroom, ¿sale? Para que ustedes tengan acceso al código y lo puedan copiar y lo puedan probar, ¿ok? Bueno, si ya no hay preguntas, me parece que vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme nada más, por favor, hacer el pase de lista. Ya llevamos 3 sesiones y bueno, yo creo que ya aquellos compañeros que andaban perdidos o perdidas, pues ya los pudimos encontrar aquí. Entonces, permítanme un momento, por favor. Pauso la grabación, o más bien detengo la grabación.